recalentado. Es recíproco. Amor con amor se paga. Sostener, tengan para que aprendan. Que nadie participe, porque creen que los ciudadanos son borregos. Les van a decir, me canso ganso de que así piensan todos estos. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y ahí es donde hay que decir, primo hermano, sigue tu camino. Gracias, presidente. Y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300. Aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Esta ancheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. O estás a favor de la transformación o estás a favor de la corrupción. Y es para decirle ternuritas. Oye, pues hay algunas de las muchísimas frases que se han hecho célebres a raíz de la conferencia matutina del presidente. Entre muchas otras cosas del lenguaje, el contenido que ahí también se da y que ha generado reacciones. Hoy estamos con David Bach. Y a ver si ya me lo pueden poner aquí en la cámara. Bienvenido, David. Muchas gracias. Autor de Ternuritas, que documenta muy bien justamente tanto la existencia de esas reacciones de quienes has llamado los agentes del lenguaje único, como las agendas que hay detrás de estas. Cuéntanos un poco de este trabajo que hiciste en este libro. Claro, muchas gracias por la invitación, Jorge Azul. Bueno, el libro tiene un poco como dos niveles. El más evidente es una campaña para silenciar a un hombre, ¿no? Y el hombre al que se quiere silenciar es el hombre que acaba de hablar en la mañanera, es López Obrador. Y yo encontré que desde el momento que empezó su sexenio, la clase comentocrática lanzó una campaña para acusar al lenguaje de este hombre como un lenguaje inútil y inepto para aparecer en el espacio público. Y entonces ha habido columna tras columna en la que se le acusa de no tener suficientes palabras, de hablar un lenguaje vulgar, de tener un acento impostado, de que su lenguaje son escupitajos. Bueno, realmente en el libro lo primero es que aparece exhibido una infame campaña de odio contra el lenguaje de un hombre. Pero lo que yo encontré es que en un segundo nivel, la campaña no es solo contra el lenguaje de López Obrador, sino que es contra el lenguaje de la mayoría de las y los mexicanos, de los léperos, de los chicanos, de los que hablan con acentos regionales, de los albañiles que hablan como hablan, de la enorme mayoría de las mexicanas y los mexicanos. De repente, esta clase que nunca había encontrado oposición en ninguna parte, identifica que tiene un peligro. Y el peligro es que los otros hablen, ¿no? Y el libro entonces es un repaso un poco brutal, a veces cómico, muchas veces trágico, de cómo esta serie de personajes aparecen 80, 90, el comentócrata favorito que se les ocurra de la derecha sale ahí mal parado y en ese sentido creo que es un libro que es necesario en este final de sexenio. Es interesante esto que planteas porque hay muchos mexicanos y mexicanas que dicen vistes, dijistes, y cuando atacan al presidente López Obrador por hablar así, están atacando a millones de mexicanos. Y bueno, están tratando de ridiculizar a López Obrador y lo que representa. Pero al mismo tiempo, algunos sostienen como si no hubiera libertad de expresión en este país, que es un tirano. Hay que decir que las mañaneras, si bien las retomamos en los medios públicos, es difícil que estén en medios convencionales. Pero siempre presentes en la conversación pública, bajo un esquema, insisto, de libertad de expresión. No estamos en un país que sea una dictadura, en donde en todos los canales tengamos una transmisión oficial de las mañaneras y se quiera imponer incluso un lenguaje. Esto lo planteo porque recientemente, pareciera que te leyó Lorenzo Córdoba y anda muy enojado,
De entrada, él dice que a las mañaneras no deberíamos de llamarles mañaneras, porque ese es el lenguaje del opresor, del poderoso que quiere imponernos. Pero, a ver, de entrada, yo hasta donde recuerdo, haciendo un ejercicio de memoria periodística, a las mañaneras ya se les llamaban mañaneras desde que hacía su conferencia López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ese término salió de los propios reporteros, que entre ellos decían, ay, me mandaron a cubrir la mañanera. Se quedó el término de la mañanera. No es que López Obrador incluso sea tan perverso que acuñó un término para que nosotros hablemos solo como él quiere que hablemos. Y por cierto, López Obrador no inventó la palabra fifí, que eso también algunos le quieren adjudicar, ¿verdad? Claro, un poco ese video que ha estado circulando de Lorenzo Córdoba, yo quiero ver si lo podemos usar de promoción para el libro, porque es perfecto, retrata un poco a esa clase como lo que son, ¿no? Dice Lorenzo Córdoba, yo no voy a usar el lenguaje del poder porque el poder nos intenta meter en la cabeza, y citan a Orwell y citan a las distopías y todo, y termina diciendo, by the way, ¿no? Hablando en inglés. Pero sí el debate, ¿no? El lenguaje es el lenguaje del poder, el lenguaje tecnocrático, el lenguaje de la academia, el lenguaje del Fondo Monetario Internacional. Ese Lorenzo Córdoba no tiene ningún problema en repetirlo una y otra vez. Lo que le molesta es el lenguaje del poder democrático, ¿no? Del poder del señor que ha sido electo por millones y millones de mexicanas y mexicanos. Ese sí, pero le retuerce el alma que las mexicanas y los mexicanos hablamos en este lenguaje, porque este lenguaje ha sido un lenguaje poderoso. Todas las citas que acabamos de ver y las frases son divertidas, son muy agudas, ¿no? Dicen cosas sobre nuestro mundo. Ese es el poder de López Obrador, de su lenguaje. Y ese, además, yo quería analizarlo y mostrarlo en el libro, porque se le ataca y no se mete en serio a analizar por qué es un lenguaje tan poderoso y por qué a tantas y tantos mexicanos nos gusta tanto. Exactamente, que eso es lo que un poco cala, ¿no? Y que eso es lo que se intenta desacreditar con este relato de que se quiere imponer un lenguaje, cuando en realidad lo que sucede es que millones de mexicanos se sienten interpelados por un lenguaje que los recupera, ¿no? Que es muy distinto, pues. Y a mí una parte que me gusta mucho también de tu libro es cómo se exhibe, porque hablabas hace un momento de el comentócrata de la derecha que se les ocurra, pero es interesante ver que muchos de ellos no se asumen públicamente como de derecha, sino se asumen como defensores de la libertad de expresión, de la democracia, y sin embargo lo que continuamente hacen es facilitar o promover más bien una serie de mecanismos o incluso personajes o instituciones que más bien son opresores. Claro. Yo creo que lo que estamos viendo, Azul, es de repente que nos queda claro que la democracia, y creo que hasta lo dijo el presidente hoy en la mañanera, es una lucha por diferentes formas de ver el mundo, por diferentes lenguajes y por diferentes proyectos. Antes esta lucha estaba opacada, ¿no? Se nos decía, hay un solo lenguaje, hay un solo proyecto, está en la forma de hablar tecnocrática y esa es la única con la cual se puede hacer. Y ahora aparece López Obrador y la Cuarta Transformación y ponen en debate público de que no, hay muchas formas distintas de hablar. Entonces a mí el libro también encuentra que lo que hace López Obrador de forma explícita y clara también es lo que hacen la derecha, pero de forma hipócrita y no transparente. Por ejemplo, López Obrador dice, yo quiero educar. Yo quiero convencer, yo quiero seducir. Los otros no dicen, los otros dicen, este es el único lenguaje correcto, ¿no? Y hay una diferencia gigantesca, porque el proyecto de López Obrador es un proyecto de pluralismo lingüístico, quiere decir en el que caben muchas formas de hablar. Es compatible incluso con los que se lo oponen, ¿no? Mientras que esta otra forma de hablar no es compatible con nada. Yo los llamo los pluralistas del lenguaje único, ¿no? Acepto a los distintos mientras hablen como yo. Y entonces Lorenzo Córdoba y compañía una y otra vez dicen, estamos por la pluralidad, somos demócratas. Pero si alguien se sale y dice aiga, por ejemplo, ya no son tan pluralistas. Si alguien empieza a hablar en un lenguaje feminista, en un lenguaje distinto por cualquier razón, ya su pluralismo se adelgaza. No, ya se vuelven apaches, según Lorenzo Córdoba. Exacto. Sí, como fue exhibido en esta conversación, mal hablando de los indígenas. Ahora, López Obrador es un hombre muy auténtico y retoma palabras regionales, nos está enseñando constantemente. Pero ¿qué te parece esta simulación en la que cae la oposición? Porque reconocen la fortaleza al final del día de este lenguaje de López Obrador.
y dicen, bueno, pues vamos a hacer algo similar, vamos a poner una candidata que hasta dice groserías. ¿Qué te parece que primero reconozcan esta conexión que tiene López Obrador, por ahí quieran llegarle a la gente bajo esta idea mercadológica de vamos a copiar, ¿no?, al de enfrente y vamos a lograr el mismo resultado? ¿Qué te parece que ahora digan, ay, Xóchitl Gálvez, sí, está bien, di muchas groserías, por ahí vamos a convencer a la gente? Claro, yo creo que esto no funciona porque ya la mayoría de los mexicanos y los mexicanos vemos la situación distinta, ¿no? Y lo que nos ha quedado claro es que el lenguaje de López Obrador no es un lenguaje solo para provocar o para lucir, que use de cámaras afuera, pero que dentro use otro lenguaje, por ejemplo, tecnocrático, ¿no? No tiene dos lenguajes, tiene uno que ha ido construyendo, ¿no? Y la oposición tiene esta otra idea un poco mercadotécnica de que hay que usar unas palabras ahí que parezcan populares y que parezcan muy estas groserías, ¿no? Sí, Huevón y todas las que usa Xóchitl, pero se voltean y el lenguaje que consideran serio es otro, ¿no? Claro. Y entonces le dan, por ejemplo, todo el control a los tecnócratas y le dan todo el control a los economistas tradicionales. Quiere decir, hay una gran diferencia entre decir, necesitamos un nuevo lenguaje que conecte y que incorpore diferentes voces de la pluralidad mexicana, y este otro, que es el lenguaje de siempre, con algunas rimbombantes groserías para decir, bueno, yo no soy tan estirado, yo soy, ya, ¿no? Soy del PRIAN, pero soy ciudadano, y miren, soy tan ciudadano que digo estas tres groserías ciudadanas, ¿no? Esas son ciudadanas. Querido David, nos cae el machete del tiempo y nos da, a mí me da mucho pesar porque podríamos seguir platicando, pero lo cierto es que vas a presentar el libro, nada más rapidísimo, en la Feria del Libro del Zócalo. Dinos cuándo, quiénes van a estar. Lo vamos a presentar el domingo 22 a las 4:30 de la tarde en el Zócalo. Va a estar el gran maestro Lorenzo Meyer, Violeta Vázquez Rojas, Los Chamucos y yo. Y están, por supuesto, invitadísimos. Un placer. Ahí está. Qué amable. Muchísimas gracias por darte la vuelta, David, y ahí nos estaremos viendo ese domingo. Y a usted lo vemos el día de mañana. Le debemos los sondeos de Miguel, también lo lamentamos mucho, pero mañana los vamos a tener. Que tenga un muy bonito martes. Nos vemos y a comprar el libro, ¿no? Y a comprar Vamos el libro a comprar y a este ir libro. al Zócalo. Un Habrá placer. más cosas además en esa feria. Somos Que Azul. tenga muy buen día. Somos Azul Alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Hasta mañana.